Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cuándo inicia la violencia? Bueno, ya hemos visto que en el Paleolítico pues había full violencia, el sitio no era exactamente pues un vergel, ¿no? El humano contra el humano. Justamente surgieron teorías después, durante la época de la Ilustración, en la cual el hombre era el lobo del hombre y era necesario que alguien, o que una entidad, que alguien dirimiera las disputas y tuviera el monopolio de esa violencia y que eso era más beneficioso y menos peligroso que el hecho de que cada uno tuviera su propia cuota de violencia, ¿no? Era mejor que todos entreguen sus cuotas de violencia al Estado y que el Estado se encargue. Y así el Estado se vuelve absoluto en el monopolio de la violencia. Porque justamente las personas de esta época de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, todos ellos hablan del estado de naturaleza. Algunos quieren hablar de un estado de naturaleza edénico y otros hablan simplemente del verdadero estado de naturaleza, donde va el todo contra todos y el hombre como el lobo del hombre, ¿no? Y es necesario que una institución se erija sobre ello para que la gente tenga algo de paz, algo de tranquilidad, al menos algo de seguridad, quizás no pase, pero sí seguridad. Y con esa seguridad, tener la seguridad de que esas cosechas que están teniendo puedan rendirle beneficios. O sea, algo tiene que garantizarme eso, ¿no? Y esa es la seguridad. ¿Qué significa? Bueno, ha habido bastantes imperios, disculpa, bastantes imperios en el mundo, y la gente prefería esos imperios, ¿sí? ¿Por qué? Sí, eran opresivos, sí, lo eran, pero al menos garantizaban algo, seguridad, al menos había un orden. Eso, al caos que puede venir si ese imperio se va, no era tan agradable. La gente prefería el orden. ¿M? Si habrás escuchado, habrás visto el Mandalorian de Star Wars, ¿no? Cuando el general, el oficial del Imperio Galáctico le habla al amigo de Mandalorian sobre el orden, ¿no? La gente nos va a querer, va a querernos de vuelta, ¿no? Nosotros, al imperio, lo va a querer de vuelta, porque el imperio al menos les garantizaba un orden, una seguridad. Ahora tienen anarquía, hay todos contra todos, y eso no les da mucha seguridad para sus cosas. Ellos prefieren el orden, aunque ese orden esté, esté complementado o añadido a un autoritarismo. Y justamente las élites saben eso. Y justamente por eso se desarrollaron todos estos sistemas filosóficos. Y ahora vamos a ver este estado de naturaleza, ¿no? A la vista a la vista de la evidencia arqueológica. Vamos a hablar sobre la violencia en las primeras sociedades agrícolas del Paleolítico. ¿Sí? Aquí tienes. Bueno, acá puedes ver un ejemplo de traumatismo por fuerza contundente en cráneos neolíticos del noroeste de Europa. Ahí lo tienes. Hay una sin cicatrizar, hay uno que está curado, el B está curado, el A está sin cicatrizar, el C y el D están sin cicatrizar. Ahí tienes. Esa es la evidencia que se ha encontrado. Y hemos también visto más temas de esto. Hemos visto cómo hasta el Génesis está inspirado en su, en su parte inicial sobre Caín y Abel, en esa violencia tribal, aldeana, que existía de un modo bastante descarnado, ¿no? También hemos hablado de eso aquí en Real Biopolítica. Bueno, esta es la investigación. La violencia y la guerra estaban muy extendidas en muchas comunidades neolíticas del noroeste de Europa. Un periodo asociado con la adopción de la agricultura. De los restos óseos de más de 2.300 pequeños primeros granjeros de 180 enclaves que datan de hace unos 8.000 y 4.000 años, más de uno de cada 10 mostraban heridas por armas. Contrariamente a la opinión de que la era neolítica estuvo marcada por la cooperación pacífica, el equipo de investigadores dice que en algunas regiones el periodo comprendido entre los años unos 6.000 antes de Cristo y el 2000 antes de Cristo, ¿no? Ese periodo,
puede ser un punto culminante de conflicto y violencia, con la destrucción de comunidades enteras. Esta es la violencia neolítica. Ahora ponte a pensar cuál sería el modo de actuar en la violencia tecnológica. No va a ser lo mismo que aquí, en esos tiempos tan pretéritos, ¿eh? Va a ser distinto la violencia tecnológica. Es más, quizás ya esté comenzando. Y tú hayas puesto el hombro para ser parte de eso, pero no como el dominado. Pero no como el dominador, sino como el esclavo. En la esclavitud química, genética, de la próxima tecnodictadura digital. Entonces hemos visto en el Neolítico varios puntos de recambio genético. También en el Paleolítico hemos hablado de los recambios genéticos que se han dado. Que hace pensar que en la sociedad tecnológica, que en el mundo tecnológico que va a surgir, que todavía no surge, pero que estamos viendo algunos elementos embrionarios que están emergiendo, en ese mundo tecnológico no pase lo mismo. Un recambio genético a través de la esterilización del ganado mediante inyecciones eh, de material genómico. Bueno, los hallazgos también sugieren que el surgimiento de cultivos y el pastoreo de animales como forma de vida pudieron haber sentado las bases para la guerra formalizada. Vamos a ver, han utilizado técnicas bioarqueológicas para estudiar restos óseos humanos de Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, España y Suecia, los cuales fueron recopilados para mapear por primera vez las evidencias de violencia durante el Neolítico en el noroeste de Europa, zona que tiene la mayor concentración de sitios neolíticos excavados en el mundo. Y acá puedes seguir viendo más de esto. O sea, creo que ese colmillo es, no es un colmillo, creo, ¿no? Creo que es otra cosa que está clavado en esa cabeza. Esos, si puedes ver esos huesos, algo se ha clavado ahí y algo todavía sigue incrustado ahí después de miles de años. Sobre todo en la casilla D de este fotograma que te estoy mostrando. Creo que es evidente que hubo aquí bastante rastro de violencia, ¿no? Peor que en una película hiperrealista de Hollywood, ¿sí? Bueno, examinaron a estos socios en busca de lesiones causadas predominantemente por la fuerza ejercida de modo contundente en los cráneos, ¿no? Aquí podemos ver, pues, en este gráfico, en esta foto, lesiones penetrantes no curadas con puntas incrustadas. Sí, aquí están las puntas incrustadas. Tenemos una punta de flecha en la casilla A, reacondicionada a un defecto penetrante elíptico en un cráneo de Weston. Esto es Inglaterra. En la B, la casilla B, es la vista endocranial del mismo efecto que muestra el biselado interno. Ahí está, el mismo efecto. La vista endocranial, desde dentro del cráneo. Ahí está. Puedes ver ahí que eso fue una punta de doble hoja. Es el biselado interno, o sea, doble hoja. Se nota que un objeto de doble hoja le ha penetrado ahí. Y ese objeto de doble hoja se hacía con mano humana, en la industria lítica humana. Bueno, acá lo tienes. Tenemos la punta de flecha incrustada en una vértebra en el sitio, en el yacimiento de Eulau, en Alemania. Esa es la casilla C. Ahí puedes ver la vértebra y esa es la puntilla de flecha. Aquí está, esa punta de flecha. Y en la D, pues, es un diente de asta incrustado en un cráneo de Tigelso, en Suecia. Ya, ya entenderás cómo eran las cosas antes, ¿no? O sea, Hollywood, pues, trata de ser un poco suave cuando quieres ser realista. Cuando muestra así estas películas, ¿no? De cómo eran las cosas, ¿no? Cómo se pudo haber visto, ¿no? Bueno, vamos a verlo acá. Más de 10% presentaba daños potencialmente causados por fuertes golpes en la cabeza.
con instrumentos contundentes o hachas de piedra. Se encontraron varios ejemplos de heridas penetrantes que se cree fueron por flechas. Algunas lesiones se relacionaban con sujetos enterrados de modo masivo, lo que podría sugerir la destrucción de comunidades enteras, dicen los investigadores. Ojo, de modo masivo. Hacía esto también. O sea, comunidades enteras reemplazadas por otras comunidades que ganaban, ¿no? En fosas, recuerda, eh, la, la tierra ha recibido de su boca la sangre de tu hermano, le dice Dios a Caín, ¿no? La tierra de su boca, ¿no? O sea, un hoyo, se cavaba un hoyo y se colocaba ahí a la gente. Eso es lo que está diciendo el Génesis. La tierra recibe de su boca, o sea, un hoyo, la sangre de tu hermano. Refiere que han cavado una fosa y los han colocado ahí. Ni siquiera una tumba, una fosa. A eso se refiere esa parte del Génesis. Bueno, esas son las fosas masivas, de enterramiento masivo. Los huesos humanos son la forma más directa y menos sesgada de evidencia de hostilidades pasadas, y la capacidad para distinguir entre lesiones fatales y rupturas post-mortem ha mejorado drásticamente en los últimos años, además de diferenciar las lesiones accidentales de los ataques con armas. El estudio Este estudio plantea la pregunta de por qué la violencia parece haber prevalecido tanto durante este periodo. La explicación más plausible puede ser que la base económica de la sociedad hubiera cambiado. O sea, había más por qué matarse, más contante y sonante. Con la agricultura llegó la desigualdad y aquellos que tuvieron menos éxito parece que a veces se involucraron en incursiones colectivas violentas como una estrategia alternativa de lograrlo. Y ahora los resultados de ello se conocen cada vez más en términos sobre todo arqueológico. Acá puedes ver el mapa de esa violencia en esta parte de Europa. Y esto solamente es una muestra, falta todo lo demás. Hay más. Casi todo el mundo estaba lleno de esto. Casi todo el mundo estaba lleno de estos puntitos donde ocurrían estas situaciones que estás viendo en estas fotos. Era como decirte, pan de cada día, pan de cada día. Esa era la violencia en esos tiempos. Cuando el hombre era el lobo del hombre, si es que no ha dejado de serlo ahora, y si es que ahora el homo tecnológico va a ser el lobo del homo no tecnológico. Si el humano 3.0 que van a crear será el lobo del humano 2.0 que van a desechar las élites. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.